Leandro Nigro estaba parado en el patio de la casa de Gran Hermano, con el rostro completamente desencajado, mientras Luana Fernández lo miraba con los ojos llenos de lágrimas y le gritaba que no podía creer que le hubiera mentido en la cara. Durante semanas enteras, la escena era tan tensa que los demás participantes se quedaron congelados en el living, sin animarse a decir una sola palabra, mientras Nigro intentaba balbucear alguna excusa que no convencía a nadie. Luana le tiró en la cara que ella lo había defendido cuando todos dudaban de él, que le había abierto las puertas de su habitación y de su corazón, y que ahora se enteraba por los micrófonos de la producción y por lo que sus propios compañeros le habían contado que él había estado hablando mal de ella a sus espaldas con otra participante. El silencio que siguió fue tan pesado que se escuchaba hasta el zumbido de las cámaras, y Nigro, acorralado, terminó bajando la mirada y admitiendo que sí, que había dicho cosas que no debía decir, pero que todo había sido malinterpretado. Luana no esperó a que terminara de hablar, se dio vuelta y se fue corriendo hacia el dormitorio, dejando a Nigro solo en el medio del patio, con la mirada perdida y la certeza de que había perdido la única conexión genuina que tenía dentro de la casa. Si te estás copando con este video, suscríbete al canal, déjame tu like y comentame desde qué ciudad o país me estás mirando, que me encanta saber hasta dónde llega la comunidad de Gran Hermano. Para entender cómo se llegó a este momento tan duro, hay que retroceder varias semanas atrás, cuando Leandro Nigro entró a la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Desde los primeros días, Nigro se mostró como un participante tranquilo, reservado, que prefería observar antes de meterse en conflictos. Esa actitud le ganó la simpatía de varios compañeros, pero sobre todo llamó la atención de Luana Fernández, quien desde el principio se acercó a él con una actitud muy abierta y cariñosa. Luana es una chica extrovertida, directa, de esas que no tienen filtro y que dicen las cosas de frente, y esa personalidad chocó de entrada con la forma más cerrada de Nigro, pero al mismo tiempo generó una atracción inmediata entre los dos. Las primeras conversaciones fueron en la cocina, mientras preparaban algo para comer, y ahí empezaron a compartir historias de sus vidas afuera, de sus familias, de sus trabajos. Luana le contó cosas muy íntimas sobre su pasado, sobre relaciones anteriores que la habían marcado, y Nigro la escuchaba con una atención que la hizo sentir especial, como si por primera vez alguien dentro de la casa realmente se interesara por lo que ella tenía para decir. Con el paso de los días, esa conexión se fue transformando en algo más. Empezaron a pasar más tiempo juntos, a buscar excusas para quedarse hablando hasta tarde en el patio, a compartir el mate por la mañana antes de que el resto se despertara. Los demás participantes se dieron cuenta rápido de que había algo entre ellos y empezaron a tirarles alusiones, a hacer chistes, a empujarlos un poco para que se animaran a dar el siguiente paso. Nigro, que al principio se mostraba un poco más reticente, fue cediendo y terminó admitiendo frente a algunos compañeros que Luana le gustaba, que sentía una conexión distinta con ella, que le parecía una mujer increíble. Esas palabras llegaron a oídos de Luana, que se puso feliz, y a partir de ahí, los dos empezaron a vivir un romance dentro de la casa, con mimos, abrazos, besos y momentos de mucha ternura, que eran comentados por todos en el living. Luana se entregó por completo a esa relación. Ella es de esas personas que cuando aman, aman con todo, sin guardarse nada. Y con Nigro hizo lo mismo. Lo defendía cuando alguien hablaba mal de él, lo bancaba en las discusiones grupales, le preparaba la comida como a él le gustaba, le dejaba notitas en la cama. Nigro parecía corresponder de la misma manera, al menos en apariencia. Le decía cosas lindas, la abrazaba, le prometía que cuando salieran de la casa iban a seguir viéndose, que esto no era solo un juego de televisión. Luana le creyó, porque no tenía motivos para no hacerlo, y se convirtió en una de las parejas más comentadas de esta edición de Gran Hermano. Pero lo que Luana no sabía era que, al mismo tiempo que le decía todas esas cosas a ella, Nigro estaba manteniendo conversaciones completamente distintas con otra participante de la casa. No voy a decir el nombre porque no es necesario para entender la historia, pero lo cierto es que Nigro, en charlas a solas en el dormitorio o en el patio cuando no había nadie cerca, se quejaba de Luana. Decía que ella era muy intensa, que lo asfixiaba, que a veces le resultaba agobiante su forma de ser tan directa y tan explosiva. Esas palabras, que seguramente en otro contexto hubieran sido solo un desahogo sin mayor importancia, dentro de la casa de Gran Hermano tienen un peso enorme, porque hay micrófonos en todos lados, porque los compañeros escuchan todo y porque la verdad siempre termina saliendo a la luz. El problema para Nigro fue que esas conversaciones no pasaron desapercibidas. Varios participantes las escucharon y algunos se las comentaron a otros, hasta que la bola de nieve empezó a crecer. Hubo quienes le avisaron a Luana directamente, porque son sus amigos dentro de la casa,
y no querían verla quedar como una tonta. Otros prefirieron no decirle nada, pero se notaba que algo pasaba, porque cuando Nigro entraba al living, algunos lo miraban raro, se hacían silencio, cambiaban de tema. Luana, que es muy observadora, se dio cuenta de que algo no andaba bien, pero Nigro le decía que eran cosas suyas, que ella estaba paranoica, que la convivencia en la casa a veces jugaba malas pasadas y que no tenía que darle tanta importancia a las miradas de los demás. Luana le creyó, porque lo amaba y porque prefería confiar en él antes que empezar a dudar sin tener pruebas concretas. Pero la situación se fue haciendo insostenible. Un día, mientras Nigro estaba en el patio hablando con otro participante, Luana se acercó sin que él la viera y alcanzó a escuchar un fragmento de la conversación en la que Nigro volvía a referirse a ella en términos que la lastimaban mucho. Ahí algo se le rompió por dentro, pero decidió no confrontarlo en ese momento. Esperó, juntó pruebas, habló con los compañeros que sabían la verdad y terminó teniendo toda la información necesaria para encarar la situación de frente, como ella siempre hace. El día del estallido, Luana esperó a que estuvieran todos en el living o en el patio, para que no hubiera lugar para negociaciones a solas, ni para que Nigro pudiera darle una versión distinta a cada uno. Lo llamó al medio del patio, frente a todos, y le preguntó directamente si era verdad lo que había dicho sobre ella en esas conversaciones privadas. Nigro, sorprendido, intentó negarlo al principio. Dijo que no sabía de qué le estaba hablando, que quién le había contado esas cosas, que seguro era un malentendido. Pero Luana no se quedó ahí. Empezó a repetir frases textuales que él había dicho, palabra por palabra. Y Nigro se fue quedando cada vez más chico, hasta que no le quedó otra que admitir que sí, que había dicho esas cosas. La justificación que intentó dar fue que eran desahogos, que uno dentro de la casa necesita sacar cosas para afuera, que no había que tomar todo al pie de la letra. Pero Luana no se lo compró. Le dijo que el problema no era solo lo que había dicho, sino que mientras le decía esas cosas a otros, a ella y a ella le seguía diciendo que la amaba, que la quería, que cuando salieran iban a estar juntos. Eso era lo que no podía perdonar. La mentira, la doble cara, el haberla hecho quedar como una idiota frente a toda la casa. Nigro intentó acercarse a ella, quiso abrazarla, pero Luana lo rechazó con un gesto y se fue corriendo al dormitorio. Ahí se encerró llorando, mientras los demás participantes se quedaban en el patio tratando de procesar lo que acababan de ver. Algunos se acercaron a Nigro para hablar con él, otros prefirieron dejarlo solo, porque se notaba que estaba destrozado. Él se sentó en un banco del patio, con la cabeza entre las manos, y se quedó ahí un largo rato, sin decir nada. Cuando finalmente habló, fue para admitir que había cometido un error enorme, que no sabía cómo había llegado a ese punto, que Luana merecía mucho más que eso. Pero también se lo escuchó decir, en voz baja, que sentía que dentro de la casa las cosas se mezclaban mucho, que a veces uno dice cosas sin pensar, y que no todo lo que se dice en un momento de bronca refleja lo que realmente se siente. Lo cierto es que, más allá de las explicaciones, el daño estaba hecho. Luana salió del dormitorio horas después, con los ojos hinchados pero con la cabeza fría, y le dijo a Nigro, delante de quien quisiera escuchar, que entre ellos se había terminado, que no había vuelta atrás, que ella no iba a compartir su vida con alguien que no era capaz de ser sincero con ella. Nigro intentó hablar, pidió una oportunidad, dijo que iba a cambiar, pero Luana fue firme. Le dijo que el problema no era solo esa mentira, sino que esa mentira mostraba quién era él realmente cuando creía que nadie lo estaba mirando, y que ella no estaba dispuesta a estar con alguien así. Desde ese día, la dinámica en la casa cambió por completo. Nigro y Luana dejaron de dirigirse la palabra, salvo por lo estrictamente necesario para coordinar cosas de la convivencia. Nigro se lo ve más callado, más retraído, como si el golpe lo hubiera dejado sin energía. Luana, en cambio, parece haber sacado fuerzas de donde no tenía, y se la ve más fuerte que nunca, más enfocada en el juego, más conectada con sus amigos de la casa. Los demás participantes siguen comentando el tema en los pasillos, algunos bancando a Luana, otros diciendo que Nigro merece una segunda oportunidad, pero la mayoría coincide en que lo que pasó fue muy grave y que es difícil que algo así se pueda reparar. Lo que me parece a mí de todo esto es que Nigro cometió el error más grande que se puede cometer dentro de la casa de Gran Hermano, que es subestimar a la persona que tenés al lado. Luana no es una chica ingenua, es una mujer inteligente, observadora, y tarde o temprano iba a enterarse de la verdad. Él tuvo varias oportunidades de ser sincero, de decirle que estaba confundido, que las cosas no estaban tan bien como parecían, que necesitaba espacio, y no lo hizo. Prefirió seguir con la mentira, con la cómoda vida
de decirle a ella lo que ella quería escuchar y quejarse con otros cuando se sentía agobiado. Eso no es un error de principiante, eso es una decisión. Y las decisiones tienen consecuencias. Ahora le toca bancársela, vivir con el peso de haber perdido a alguien que realmente lo quería y ver si es capaz de aprender algo de esta experiencia